Si requieres más información para tu proyecto, contáctanos a través del enlace que está en la descripción de este video. Bienvenidos a Hablemos de Acero, el podcast donde conversamos con los protagonistas del sector industrial y de la manufactura en México. Líderes que están redefiniendo procesos, impulsando innovación y anticipando los retos del futuro. Soy Antonio Oliveros. Y yo soy Rodolfo Novoa. Hoy nos acompaña alguien que entiende que en el sector manufacturero la confianza no se promete, se forja con precisión en cada pieza. Como asesor ejecutivo de negocios de rejillas y alambres pulidos, ha consolidado alianzas estratégicas, demostrando que la durabilidad de sus productos es la mejor propuesta de valor a largo plazo. Manuel Rodríguez Vargas, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Para comenzar, Manuel, nos gustaría conocer tu historia. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al sector industrial? Pues mi historia se remonta hace muchos años, ya estoy bastante viejo, diríamos. Yo empecé a los 24 años, estudié en el Tecnológico de Monterrey, Ingeniería Química. Posteriormente tomé una maestría en Administración. Ingresé en los negocios, en el negocio familiar de mi padre, que era una enlatadora que se llamaba Envasa, la de Marbrand, que era una empresa congeladora de fresas. Después ampliamos con 2 plantas más, una que se llamó Congelador Los Reyes, una más en Irapuato que congelamos algo de vegetales, y teníamos también ranchos agrícolas, y dentro de este proceso también desarrollamos negocios en Estados Unidos que comercializaban lo que nosotros producíamos en México. Esto me tomó algunos años. Afortunadamente tuvimos mucho éxito. Es un negocio muy próspero actualmente, ahora bajo el nombre de Simplot, que es una compañía americana. Y posteriormente don Raúl Nieto, que es el fundador de Gas Nieto, me invitó a que participara en el negocio de refrigeración comercial, que en aquel entonces se llamaba Refrigeración Nieto S.A.D.C.B. Asimismo, en el grupo teníamos un total de 60 tiendas que distribuían los productos a nivel nacional. Y en aquellos entonces, donde aquella industria nada más fabricaba lo que conocemos como refrigeradorcitos de las tiendas o vitrinas de las tiendas, no sé, fabriquitas de paletas, o sea, artículos muy básicos que tenían gran demanda en México, y que el producto Nieto se caracterizaba por la calidad y la durabilidad de su producto. Era el único producto que estaba porcelanizado 100% y garantizado 10 años de servicio. Ahí desarrollamos por primera vez los refrigeradores comerciales. Desarrollamos y empezamos a desarrollar el primer refrigerador que congela, bueno, no que congela, que mantiene fría la cerveza a -2 grados. Fueron los primeros desarrollos que se hicieron en México en base a una petición que nos hizo Cervecería en aquellos años. El grupo FEMSA, a través de su director en el área donde me tocó estar, que era el licenciado Mariano Montero, me invitó a participar como asesor en Invera S.A.D.C.B. en la ciudad de San Juan del Río. Ahí entré como asesor, tuve 14 años con contratos renovados cada año. Me tocó por fortuna que el grupo me tuviera pues la confianza, la fe de que yo pudiera hacer una inversión en su nombre en Brasil. Por lo tanto, me fui a vivir a Brasil 2 años. Me tocó dirigir y levantar allá una fábrica de refrigeradores comerciales. Posteriormente, también en una forma más rápida y una planta más sencilla, lo hice también en Argentina, cerca de Buenos Aires. También hicimos una inversión en Ciudad del Cabo, que también hubo que hacer toda una implementación. Realmente era una línea de producción, pero hubo que entrenar gente, traer gente de Sudáfrica para acá, en fin, todo ese tipo de cosas. Y esa es básicamente mi historia en cuanto a un trabajo formal de todos los días. Actualmente, 2 de mis grandes amigos que he hecho en mi carrera profesional, uno el señor Rosalío Rodríguez, que es el dueño de Rejillas,
Me invitó como asesor a su negocio, acepté de muy buena manera hace 5 años. Lo mismo mi amigo el señor José Luis Villa, que en paz descanse, también me invitó a ser su asesor de su empresa y actualmente me manejo como asesor de varias empresas. Excelente. Qué gran trayectoria, Manuel. Pues mucho de esta trayectoria que comentas ha sido en las parrillas de refrigeración. Muchos no nos imaginamos la complejidad que hay para la fabricación de una parrilla. Bueno, la fabricación de una parrilla es sobre todo de mano de obra intensiva. Ese es el primer punto que yo tendría que señalar. La otra cosa muy importante es la calidad de la parrilla en sí, que no es algo que se ve de una forma muy sencilla. Nosotros exigíamos, y digo nosotros cuando yo trabajé en Invera, exigíamos a rejillas una durabilidad de 1000 horas cámara salina. 1000 horas cámara salina no la da cualquier empresa. Y Rejillas ha venido haciendo esta calidad desde hace muchos años, con un gran esfuerzo, sin importar en absoluto lo que tuviera que hacer la empresa para lograr eso. Para mí, Rejillas sustenta su éxito, porque es un éxito, en 4 pilares, yo diría, 5 pilares. El primero es la calidad. Es indiscutible que Rejillas tiene como prioridad la calidad. La segunda es el servicio. Invera es una empresa altamente demandante por los cambios, debido a que toda la manufactura ha sufrido cambios muy severos de cuando yo estudié hace años ahora. Antes se utilizaba, como lo hizo Henry Ford, corridas muy largas, coches todos negros, todos iguales. Invera, al revés de ello, teníamos como filosofía que podíamos cambiar hasta 9 veces o 10 veces los productos en un día. Y hacíamos lotes desde 20 refrigeradores hasta miles de refrigeradores. Esto exigió Rejillas tener una facilidad de cambio de diseño muy ardua. Y hablo como cambio de diseño, hablo tamaños de alambre, tamaños de parrilla, tipos de pintura, diferentes pinturas. Entonces, esa versatilidad que Rejillas ha desarrollado no la tiene ninguna empresa en México. Y esa es una parte primordial de su éxito. ¿Sí? El tercer punto que yo valoro mucho es su gente. Ha creado un grupo, un equipo de gentes que básicamente son gentes nativas del área de aquí donde se hacen las peregrinaciones en Iztapalapa. Entonces, ha desarrollado gente que tiene ya años trabajando en la empresa. Entonces, yo veo que la relación de los socios de la empresa con sus empleados son sumamente buenas, son sumamente sanas. Y tercero, el tercer punto es que estamos cumpliendo con un término que es la legalidad. Y en la legalidad quiero incluir la sostenibilidad que tanto éxito ha tenido últimamente o tanta demanda ha tenido últimamente. ¿Y por qué la legalidad? Porque muchas de estas empresas pequeñas, familiares, en el ámbito empresarial, digamos, de la provincia, no se daba igual que en las grandes ciudades como Monterrey o México, en las grandes empresas como las que he trabajado. Entonces, era muy importante que esta empresa cumpliera al 100 con todos los preceptos que nos marcan las diferentes leyes. Y así lo hemos venido haciendo. La otra cosa muy importante de la empresa, que es otro de los pilares importantes, es que el flujo de inversión que se ha inyectado en el negocio en los últimos 4 años va ya en algunos millones de pesos. Y la razón es muy obvia. Al ser una empresa de tanta mano de obra, decidimos en el consejo de la empresa
invertir fuertemente en automatización. Entonces, hicimos inversiones importantes en maquinaria alemana, sobre todo de alta precisión, de enderezado de alambre, soldadoras eléctricas, trenes de pintura con robots de pintura para cambiar de una pintura a otra. Ahorita estamos en un proceso de ampliación de todo el área de fosfatizado, donde estamos modernizando y ampliando esa línea, donde ya vamos a poder inclusive zincar grandes piezas no relacionadas con la industria de la refrigeración. Entonces, yo a estos elementos atribuyo el éxito de Rejillas y atribuyo cómo tiene que ser mucha sinergia, en este caso con De Acero, que ustedes son grandes proveedores nuestros, los principales, y de ustedes dependemos en mucha medida para nuestro éxito. A la empresa mediana le cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo salir adelante. La competencia actual generada por las importaciones, básicamente por China, y aquí quiero mencionar que sí, China está produciendo productos de alambre que se importan en México. En lo personal soy un enemigo de importar de China porque creo que en México tenemos las capacidades como profesionales, tenemos las capacidades como industria, tenemos las capacidades como ejecutivos para poder competir a nivel mundial. Y esto ha sido un mandato en mi vida profesional, porque considero que si yo me siento a hacer un análisis de dónde puedo yo eficientar un proceso para ser más competitivo, lo puedo hacer. Lo hicimos en el caso de Torrey, que lo compró FEMSA. Tuve la oportunidad de participar en las 5 plantas que se compraron. Creo que no lo mencioné en mi currículum, pero bueno, es parte importante de FEMSA. Ahí también adquirí gran experiencia en todo el área metalmecánica. Básicamente es lo que podría decir. Ahora, Manuel, cuéntanos, ¿cómo nace Rejillas y Alambres Pulidos? ¿Cuál fue el momento donde prácticamente deja de ser un taller y pasa a ser una empresa industrial seria de manufactura? Bueno, quiero mencionar aquí al señor Gavino Rodríguez, el padre del ingeniero Rosalío, quien fundó la empresa en los años 70. Y en aquellos años la empresa empezó como un taller, y empezó como un taller donde se fabricaban partes para ambulancia, para acondicionar las ambulancias. También hacían las rejillas para la leche, hacían rejillas para enfriar la leche. Desde aquellos años han sido proveedores de American Refrigeration. American es uno de los negocios más viejos de refrigeración de México. Éramos la alta competencia hace 40, 50 años. Entonces, Rejillas y Alambres nace allí con este señor, con un taller, haciendo las máquinas de doblez y cortado ellos mismos. Ellos mismos hacían sus máquinas. Y Rosalío y sus hermanos se integran al negocio una vez que Rosalío se recibe y empieza a darle un giro diferente. Ese giro diferente Rosalío lo logra acercándose, ya mencioné, a refrigeraciones, American Refrigeradores, también a Ojeda y bueno, en el caso de Invera, también a Invera. Y es como a base de un esfuerzo muy, muy grande, logran ir creciendo el negocio. Me consta el nivel de trabajo que hacen. Es un personal que impresiona por su dedicación al trabajo. Ese liderazgo que tiene Rosalío de coaccionar con su gente y estar ahí cuando se requiere, es de mencionarse, es de resaltarlo, porque es muy importante. Y Rosalío ha tenido esa visión. Fíjate, qué interesante. Y Rejillas y Alambres Pulidos ha sido un jugador clave en el sector de la refrigeración.
Desde tu rol como asesor, ¿cuál crees que ha sido la estrategia maestra para posicionar a la empresa como un proveedor de confianza para industrias tan exigentes? Sí, definitivamente el hecho de que Rosalío haya dedicado, haya tenido la visión de ir a refrigeración, pues esto forma parte del 99% de las ventas, ¿sí? Y se acercó con los grandes jugadores. Y yo puedo decir que en refrigeración Nieto yo tenía una fábrica de parrillas. Nosotros fabricábamos nuestras parrillas internamente. En Invera no era así. Y por Invera yo vi pasar, les gusta 10 proveedores de parrillas. Ninguno, ninguno se asemeja a lo que ha logrado. Es de resaltar y es precisamente por el compromiso de cumplir con estos pilares que ya mencioné. Claro. Ahora, Manuel, a través de estos años, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que les ha dejado crecer dentro de la industria de manufactura mexicana? Bueno, uno de los principales, número uno, y creo que ya lo mencioné al principio de la plática, es cumplir con la legalidad. Creo que es el factor más importante en este momento para todas las medianas empresas, porque creo yo que se acabaron aquellos tiempos donde los dueños de las empresas, de las medianas empresas, podían hacer trucos de facturar, no facturar, de dar de alta a la gente del Seguro Social, no darlo de alta. Todo este tipo de cosas quedan en el pasado. Rejillas cumple con la ley, cumple con la legalidad y se ejecuta a todos los niveles de la empresa. Esa es una de las partes más importantes. La segunda es el crecimiento. Rejillas detectó que el crecimiento Invera era sensacional. Y realmente era sensacional, me tocó vivirlo. Y él, como proveedor, siempre cumplió y entendió perfectamente bien lo que era la variabilidad del producto y lo que era cumplir con la calidad. Esto hace que el servicio que provee esta empresa no lo ve nadie. Nos piden una parrilla el día de hoy y nos piden que mandemos mañana 100 parrillas de color negro o del color rojo de tal medida y al día siguiente las están surgiendo. Esto hace que, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos tener una compañía sana desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener niveles de inventario suficientes en alambre para poder hacer esta fabricación, esta diversa fabricación. Entonces, eso es sumamente importante. Creo yo que lo he entendido muy bien. La otra cosa que también mencioné al principio de la plática es cómo tenemos que automatizar el negocio. Se tiene que automatizar porque ya no es posible estar enderezando alambres con la mano o cortándolos con la mano. O sea, ahora tenemos maquinaria que corta automáticamente, endereza automáticamente, da un control de calidad del producto que está entregando en el corte. Asimismo, tradicionalmente antes se tenían lo que se llama soldadoras de punto, que cada vez que bajaba ponía un punto de soldadura entre una varilla y otra. Hoy tenemos máquinas automáticas que lo hacen. Además tenemos una versatilidad enorme de número de partes. Creo que en el caso de Invera manejamos más de 2,000 partes y manejamos coberturas para ventiladores, anaqueles, o sea, una diversidad de productos. Pero realmente la compañía que ha hecho el volumen es refrigeración. Ahorita que mencionas, ese número de partes es una industria muy compleja. ¿Qué es lo que priorizan ustedes en la cadena de suministro? Bueno, definitivamente priorizamos la urgencia del cliente. Para nosotros el cliente es el que manda y si el cliente pide que hagamos una parrilla con un cambio, tenemos que generarlo de inmediato. Para esto tenemos un equipo de diseño que formula los requerimientos que necesita la fábrica para hacer ese producto. Entonces le damos inmediatamente prioridad.
hacemos las muestras, mandamos a aprobación las muestras y una vez aprobadas las muestras, generamos la producción en base a la orden de compra. Entonces, cumplimos al 100% las órdenes de compra. El compromiso es entregarlas en tiempo y forma y con la calidad adecuada. Y bueno, como proveedores de una empresa líder mundial en la fabricación y diseño de enfriadores y congeladores comerciales de alto rendimiento, Manuel, ¿cuáles son las tendencias que están marcando esta industria actualmente? Pues lo que marca la industria de refrigeración, para mi gusto, sobre todo hablando de esta refrigeración comercial, que es donde realmente está nuestra fuerza y donde está la mayor parte de la venta, es el diseño. Anteriormente, la industria se manejaba por estándares en tamaño, tanto de altura, anchura, profundidad. Y los refrigeradores eran cajas blancas, realmente no eran otra cosa. Esto sucedía cuando yo empecé allá hace muchos años en ello, y creo que Invera vino a poner la muestra no nomás en México, sino en el mundo, porque hay muchos cambios interesantes en Invera, y uno de ellos fue el diseño. El diseño ya no era lo que nosotros le íbamos a vender al cliente. El diseño nacía de lo que el cliente necesitaba para su cliente. Como los clientes en México son muy diversos en esta área, estamos hablando de cerveza, estamos hablando de Coca-Cola, bueno, pues las tienditas, por ejemplo, pues requieren de un área muy angosta. Entonces habría que hacer un diseño de un refrigerador angosto y alto para que no ocupara mucho espacio. También había que cumplir ciertas normas, las de Coca-Cola, las de Heineken. Teníamos que entrar también a la ingeniería de reciclado, qué productos tenemos que reciclar, cómo los debemos de reciclar, cómo los tenemos que diseñar. Venía el ahorro de energía, que era muy importante también. Hubo una tendencia muy fuerte, ya estoy hablando de hace probablemente 40 años, donde ya el diseño decía, nosotros tenemos que fabricar el refrigerador a muy buen precio, muy eficiente, pero sobre todo que ahorre energía. Y creo que Invera hizo de esto, como dijera yo diría casi un evangelio, porque gracias a Invera y a su departamento de ingeniería se desarrollaron motores electrónicos que no se usaban en la ingeniería de refrigeración y que gracias a Invera ahora son el estándar en México y en algunas partes y en algunas compañías de Estados Unidos. Entonces, esto vino a cambiar la perspectiva de que debe ser una sola parrilla por miles de parrillas. También las corridas. Antes las corridas, decíamos nosotros, vamos a fabricar 10,000 refrigeradores para el señor en 3 modelos diferentes. Ahora no, te pueden pedir 20 modelos diferentes y te piden 100 hoy, 500 mañana y 1,000 al día siguiente, ¿no? Entonces, estas son las variables importantes. La otra variable importante es la tecnología del aislamiento. La tecnología del aislamiento, que el ciclopentano vino a cambiar todo. La espuma de poliuretano, usando ciclopentano para evitar el deterioro de la cámara de ozono, pues hizo que se volviera una norma y una exigencia por parte de Estados Unidos, en este caso, en lo que exportábamos. En el caso de México no era tanto, pero ya la tendencia que generó Estados Unidos empezó a cambiar inclusive las leyes dentro de Estados Unidos, porque los fabricantes americanos no cumplían con esta norma, pero Invera sí la cumplía. Y la cumplía para México y la cumplía para su exportación a muchos países. Fíjate. No, está muy interesante esto que mencionas, como una empresa aquí en México podía cumplir con las normas y las empresas del país de origen no estaban cumpliendo. Bueno, sí es muy interesante y yo creo que esto es mucho por la iniciativa de los directivos que en su caso tomaron la decisión de hacerlo, donde no tuvieron miedo de hacerlo, donde tomaron los riesgos para hacerlo y triunfaron. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender todos los mexicanos. Tenemos que tomar riesgos, tenemos que aprender a hacer cosas nuevas, no tenemos por qué tener miedo. Creo que ahora la información a la que
tenemos acceso, es infinita. Creo que la inteligencia artificial nos da ese poder. Entonces, si ya tenemos el poder del conocimiento, tenemos la gente preparada, conocemos los mercados, pues caray, tenemos que tomar el riesgo y crear cosas nuevas, ¿no? Soy un fanático de que como mexicanos podemos hacer lo que queramos. Lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en México está bien hecho, me consta, así lo he vivido. La calidad, como mencioné con la empresa que mi papá fundó, mi papá era un fanático de la calidad de los productos que hacíamos. Y ahí desde niño me enseñó a mí qué tan importante era la calidad, independientemente que el TEC me lo remarcó. Ahora, Manuel, la industria manufacturera en México está viviendo un momento de gran dinamismo. Está este tema del nearshoring, venta de las principales compañías de refrigeración. ¿Qué papel esperas que juegue la empresa en este nuevo panorama industrial y qué nuevos mercados se están explorando con todos estos cambios que cada vez son más frecuentes y continuos en el tiempo? Bueno, dentro de las, digamos, lluvia de ideas que tenemos en la organización, un día a finales de octubre del año pasado, cuando estábamos haciendo el presupuesto de este año, yo me dirigía a los concurrentes y les decía yo que cuál era su sueño. ¿Sí? Le dije, se vale soñar porque queremos hacer cosas muy bien hechas. Y entonces cada uno fue mencionando sus sueños. Y me tocó a mí. Y yo, bueno, dije, pues yo sé que estoy preguntando, pero bueno, mi sueño, dije yo, es ver esta empresa exportando en gran volumen. Porque tenemos todo para poderlo hacer. Tenemos la mejor calidad. Actualmente hemos tenido acercamientos ya con empresas americanas. Esperemos que pronto podamos tener alguna respuesta positiva. Sabemos y estamos muy conscientes que el exportar no es un tema de que yo quiero exportar. Es un tema logístico, es un tema de control de calidad, es un control de administrativo gubernamental muy fuerte, sobre todo si estás importando la materia prima. No es nuestro caso, pero vamos, ahí está parte del proceso. También es la responsabilidad social que genera cuando tú exportas a otro país. Entonces creo que para nosotros ahorita hay dos vertientes que queremos manejar. Una es Estados Unidos, Canadá, dentro del Tratado de Libre Comercio, y la otra es virar un poco hacia abajo con una compañía en Guatemala que se acaba de establecer, que es una compañía japonesa, que también acaba de montar una planta de 50,000 metros cuadrados, que no es poca cosa. No cabe duda que con la disciplina y el trabajo y liderazgo de Rosalío lo van a lograr. No me cabe la menor duda, o sea, está muy embuido en la organización cuáles son los objetivos, a dónde vamos y qué tan exigentes somos. Pues muchísimas gracias, Manuel, por compartir tu historia y tu visión con nosotros. Ha sido un verdadero placer. A nuestra audiencia les recordamos que pueden encontrar los episodios completos de este podcast en Spotify, YouTube y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Grupo de Acero en Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube y TikTok. Nos vemos a la próxima y los invitamos a que hablemos de acero. Si requieres más información para tu proyecto, contáctanos a través del enlace que está en la descripción de este video.